Buenos días, licenciado Luis González. Usted, como parte de la UNES de aquí en El Salvador, nos podría comentar en el contexto de la aprobación de la reforma al Código Penal sobre el delito de contaminación ambiental hacia las personas que boten basura en la calle, ¿cuál sería su punto de vista? Bueno, creo que es importante decir de que la temática ambiental vinculada a los residuos está en una situación de crisis y que a veces buscar las soluciones a esta crisis se hace sin una visión holística o integral del problema. Creo que estas reformas que se han aprobado recientemente tienen ese problema, es decir, miran la problemática solo desde un aspecto y es la basura o mal llamada basura, los residuos que generan las personas, sin tomar en cuenta todo lo que es la cadena de generación de residuos de las empresas, las industrias, la agroindustria, el consumo de las personas, pero también cómo muchas veces se generan los residuos desde la elaboración de los productos. En ese sentido, yo creo de que a los diputados y diputadas les ha faltado esta visión más integral para abordar el problema y solo quererlo ver con una postura sancionatoria penal que debería ser la última ratio, es decir, la última forma de poder convencer a la población, se está aplicando desde el inicio. ¿Qué es lo que debería hacer más? El tema de sensibilización, concientización. Si ya había existencia de leyes y multas ante la reforma, ¿por qué no se cumplían? ¿Y qué es lo que tiene de diferente las nuevas disposiciones que piensan que estas sí van a funcionar? De que es interesante, efectivamente hay varias leyes a nivel nacional vinculadas al tema ambiental que ya tenían multas o tienen Sí. multas que se conocen como procedimientos sancionatorios administrativos. En ese sentido, por ejemplo, la ley de medio ambiente, la ley forestal, la ley de reguavenamiento, la ley de áreas naturales protegidas, tienen sanciones administrativas cuando no se cumple lo que dice la norma. Para el caso, en el tema de residuos, la ley de medio ambiente tenía digamos, sanciones del tipo multas. ¿Qué ocurre? En el 2014, el artículo 89 fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en ese año, porque en la redacción el legislador había puesto que las multas se podían pagar en X cantidad de salarios mínimos de salarios urbanos. El salario urbano no existe, sino que existe el comercio y servicio, el salario para recolectores de café, caña de azúcar. Entonces se violentaba el principio de legalidad y fue declarado inconstitucional. Y el actual ministro de Medio Ambiente de este gobierno ya presentó reformas a este artículo y tampoco se han aprobado en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Un poco lo pongo en contexto porque son de las cosas que han hecho de que mucha gente no pague multas o empresas, pero además en las demás normativas que te he mencionado, creo que ha habido falta de capacidad técnica y voluntad política de las autoridades de hacer que se cumpla la ley. ¿Considera suficiente o exagerada la pena carcelaria y las multas de $1,500 por el hecho de tirar más de 2 libras de basura en las calles? Lo que yo creo es, tal vez, que es incorrecto que a la población, al común de la ciudadanía se le multe cuando hay empresas que lo han hecho históricamente y no les pasa nada. Tenemos, por ejemplo, industrias que elaboran queso, que todo el suero del queso lo tiran en ríos y no son sancionadas. Entonces, obviamente, es injusto, es desproporcional que a las personas, a los ciudadanos comunes, se les quiera meter preso por botar 2 litros de basura, que no deben hacerlo, sin duda no deben hacerlo, pero tenemos a grandes contaminadores que andan libres. Entonces, en eso es desproporcional. ¿Por qué cree que no se han tomado en cuenta las empresas para la aplicación de estas reformas? El Estado ha buscado cómo reactivar la economía y en esto darle preponderancia al tema empresarial, construcción, a pesar de que causa un daño ambiental. Sí. Entonces, aunque no solo ha sido este gobierno, pero se ha magnificado en este, muestra esto que se hayan dado en un año 1582 permisos ambientales, mal llamados permisos ambientales, es decir, permisos que piden las empresas para hacer una actividad, obra y proyecto, pero que se dan sin hacer un adecuado estudio de impacto ambiental o de no seguir el proceso de consulta Sí. a las comunidades que puedan ser afectadas. ¿Considera que la vía que se tomó no es la adecuada? Yo creo que hubieran hecho un proceso más participativo, que es algo que, digamos que es una duda de este gobierno, que no consultan a la sociedad civil, a la población,
a todos los sectores para la toma de decisión. Es decir, si hubiera habido un diálogo entre la sociedad civil, comunidades y el gobierno, probablemente se hubiera tomado una decisión más acertada. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis González, por su punto de vista acerca de estos temas ambientales que están afectando a El Salvador. Con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto.